Ha tardado en llegar el debut de Héctor Herrera, pero qué bien ha debutado, ¿eh? Está trabajando hace un montón, muy bien. Está claro que hemos entendido que este era el momento de él y él lo ha explotado de la mejor manera. Más allá del gol, mostró personalidad, mostró ser un hombre. Cuando controlaba la pelota había tranquilidad, había paz en su juego y eso evidentemente en 15, en 10, en 12 o en 30 se ve. Ojalá que logre mantener esta continuidad en su trabajo porque obviamente necesitamos de todos y la competencia nos viene muy bien internamente. ¿Qué es lo que más le ha costado al mexicano para adaptarse un poco a tu sistema? Bueno, tenemos muchos jugadores en esa línea, ¿no? Tomás, Coque, Saúl, Llorente. Y bueno, evidentemente hay una competencia entre ellos que es muy fina. Y está claro que el que termino equivocándome siempre soy yo. Pero bueno, trato de equivocarme lo menos posible y encontrar en el momento que los veo mejor la situación de que lo aprovechen. Y ya la última, es clave lo que me decía Clemente Villaverde antes del partido sobre Héctor, decía, ha trabajado en silencio, tranquilo, relajado y ha sido paciente. Seguro, como todos los futbolistas profesionales, un capitán del Porto en la época que estuvo en Portugal, llegó con experiencia y bueno, nosotros necesitamos eso, gente con experiencia y gente que entienda que esto es muy largo y que obviamente hay que estar siempre predispuesto para cuando te toque. Muchas gracias, Cholo. Las palabras del Cholo Simeone hablando del primero, del partido del Atlético de Madrid, esa remontada con ese ambientazo esta noche en el Wanda Metropolitano y segundo, sobre todo, el gran protagonista de la noche, Héctor Herrera, si es que los mexicanos son así. Héctor, enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias. Oye, ha tardado en llegar el debut, pero es un debut soñado, ¿eh? Aquí con esta remontada frente a la Juve, además siendo protagonista con ese gol. Sí, la verdad que sí, ¿no? Ha sido un poco difícil el no tener minutos en el inicio del campeonato y bueno, hoy gracias a Dios el profe se decide por darme la confianza, darme algunos minutos, un partido complicado y bueno, la verdad que bueno, estoy súper contento con el debut y obviamente que más con el gol, ¿no? De poder ayudar al equipo de alguna manera y bueno, como lo digo, hay que seguir trabajando y seguir peleando, seguir haciendo fuerte al grupo para que estemos bien durante todo el campeonato y todos los torneos que tengamos por enfrente. Héctor, cuando marcas el gol, ¿qué se te pasa por la cabeza? La verdad que no sé, se te pasan un montón de cosas, ¿no? Correr, saltarlo, gritarlo, yo qué sé, ¿no? En ese tiro de esquina no iba a entrar, ¿no? Estaba quedando yo siempre al rebote y el Cholo me dice que vaya y mira, me encuentro con una sorpresa que ni yo mismo me esperaba, ¿no? La verdad que nada, estoy súper feliz por el momento, pero bueno, consciente de lo que estoy viviendo y de lo que tenemos que trabajar, ¿no? Para seguir ir paso a paso. ¿Te dolió tardar tanto en el debut, lo que es el trabajo oscuro de estos últimos meses, semanas? No, obviamente que no es fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que una de mis virtudes es ser paciente y trabajar siempre al máximo para cuando llegue la oportunidad, para cuando el grupo te necesite, estar preparado, ¿no? Y es lo que he hecho durante estas semanas, trabajar, intentar ayudar de alguna manera, que no sea jugando, pero bueno, motivando y ayudando al grupo para que esté bien. Y cuando me necesiten, creo que estaré preparado porque creo que la base de todo es el trabajo, ¿no? Y ya la última, Héctor, acaba de decir el Cholo Simeone, dice, lo bueno de Héctor es que ha trabajado en silencio, ha estado ahí, también nos lo decía Clemente Villaverde antes del partido, pero sobre todo el Cholo ha dado una frase, dice, ha estado ahí, ha sido un hombre. Y claro, como te digo, creo que nosotros debemos de ser profesionales, ¿no? Trabajar en silencio y cuando lleguen las oportunidades estar preparado. Oportunidades, me refiero a que cuando el grupo te necesite, ser parte de él y ayudarlo de la mejor manera. Héctor, muchas gracias y enhorabuena por el partido. Pues las palabras del gran protagonista de la noche, Héctor Herrera, el mexicano, que hoy ha sido protagonista aquí con ese gol y culminando esa remontada del Atlético de Madrid frente a la Juventus. Este partido, Rodrigo, bienvenido a SC5. Bueno, Rodrigo, después de estas declaraciones de Héctor Herrera, donde dice que una de sus virtudes es la paciencia, ¿te parece que ese es el camino que tiene que seguir el mexicano, trabajando y estar listo cuando le llegue esa oportunidad?
¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bueno, pues sí, aquí estamos en el Wanda Metropolitano, que además ha abierto un poco de alguna manera el camino de Héctor Herrera aquí en el Atlético de Madrid, porque ha costado, ha tardado su debut, pero efectivamente lo que comentabas tú ahora y lo que antes él nos comentaba en los micrófonos de ESPN, que él ha trabajado en silencio, ha sido paciente, ha continuado siendo el mismo que triunfó en Oporto, porque sabe que aquí en el Atlético de Madrid era complicado. De hecho, comentaban fuentes cercanas tanto al jugador como al cuerpo técnico del Atlético de Madrid, que el problema que había tenido es que primero tenía por delante a Marcos Llorente y a Thomas Partey, y segundo que le ha costado un poquitín más de lo normal, que es muy habitual además en los nuevos fichajes que recibe el Cholo Simeone, el adaptarse tácticamente a lo que es el esquema del Cholo, por lo cual él ha seguido trabajando, ha sido paciente, ha insistido y hoy ha debutado y además con gol, como decimos en España, llegar y besar el santo Héctor Herrera, un hombre que además aquí ya es el gran protagonista de todas las tapas de los diarios deportivos. Y un rol que para algunos jugadores no es sencillo, pero bueno, con la experiencia que tiene el mexicano le va bien y ahí va, poco a poco. Finalmente, Rodrigo, ¿qué tan bien le cae este empate al equipo del Cholo después de los ajustes, eso sí, que tuvo que hacer, ¿verdad?, para lograr esta remontada? Sí, totalmente. Ha sido un partido en el cual el Cholo Simeone tenía una idea en la cabeza que se plasmó muy bien además sobre el terreno de juego. Nos lo comentaba además después del partido, que él quería un Atlético de Madrid dominador, un Atlético de Madrid con más llegada todavía de la que tuvo. Lo que pasa que obviamente la Juventus de Turín y los millones de todos los jugadores, sobre todo en cuanto a calidad que tienen los italianos, decantaron la balanza un poco en lo que había sido un 0-2 que se pone por delante de la Juventus, pero que en el Atlético de Madrid caía bastante injusto, porque por lo menos interpretaban desde el cuerpo técnico del Cholo que no era lo que se había plasmado en el terreno de juego. Así que de momento el empate, tal y como se ha desarrollado, como ha sido con esa remontada, con ese gol de Herrera, uno de los hombres importantísimos a partir de ahora en el Atlético de Madrid, ha sentado bien, porque además el Cholo sabe que todo se tiene que dilucidar en el partido que juega el Atlético de Madrid frente a la Juventus al final de la fase de grupos para conseguir esa primera plaza y arrebatársela de alguna manera a la Juventus. Justamente hablar ahora de la Juventus, que prácticamente estuvo a la contra frente al equipo del Cholo. ¿Te parece que todavía sigue perdido, todavía no tiene esa nueva idea del nuevo técnico? Le va a costar porque también Mauricio Sarri nos lo contaba después del partido, que había jugado un gran partido frente a un gran equipo, en un gran estadio, una gran atmósfera, y que la Juventus no ha sabido manejar esa renta de 0-2 que tenía por delante en el marcador. Y además decía Sarri, y era muy sincero y muy franco, decía, es que esto en una eliminatoria más adelante acaba con la eliminación del equipo, y eso es algo que una escuadra como la Juventus no se puede permitir, con gente además con experiencia como el Pipa Higuaín, Dybala, el propio Cristiano Ronaldo o Danilo, por ejemplo, que por cierto también fue compañero de Héctor Herrera en el Oporto. Al final son jugadores que tienen que estar ahí para dar esa nota y para aguantar de la forma que sea ese resultado. Lo que pasa es que el Atlético de Madrid se ha supuesto y ha sabido sobreponerse a todas esas ventajas que tuvo la Juventus por delante en el marcador, y al final ese empate a 2 ha dejado bastante contentos, moderadamente optimistas a los jugadores y cuerpo técnico del Atlético de Madrid, y no tanto a los italianos, que cuando se retiraban en el vestuario por delante de la posición de ESPN tenían caras tristes, caras largas y caras de mucho enfado. Así es, y así entonces el Atlético mantiene ese invicto frente a equipos italianos en casa. Gracias, Rodrigo, por el detalle. Para seguir hablando de esta Champions, recibimos a Alex Pareja. Alex, bienvenido a SC5. Bueno, mucho que hablar de estos dos encuentros específicamente, el PSG ante el Madrid y la Juve Atlético. Arranquemos hablando del Real Madrid, porque James decía, es mejor que pase ahorita y no más adelante. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo crees que le caen estas palabras al madridismo, Alex? ¿Cómo estás, Nati? Hombre, a nadie le gusta perder, pero yo creo que James tiene razón. Mejor perder en el primer partido, que todavía tienes margen de maniobra y que incluso puede servir para acicate, para que la plantilla del Real Madrid espabile de una vez, y mejor también, ya añadiéndole a las palabras de James Rodríguez, mejor perder un partido 3-0 que 3 partidos por 1-0. Pero claro, dentro de lo amargo que siempre es lo que supone tener una derrota, es decir, es un algo que complicado para el Real Madrid, es un partido que no es un tropiezo, no se puede decir que haya sido un accidente, sino que es un síntoma de lo que lleva arrastrando el Real Madrid a lo largo del inicio de la temporada. Es decir,
mala preparación física, muchas lesiones, un centro del campo que le falta efectivos. Zidane se deshizo de elementos como Marcos Llorente, como Dani Ceballos, y ahora lo está pagando en esas ganas que tenía Zidane de que le trajeran a Pogba. Fue vaciando el vestidor para hacerle sitio al francés. Al final Florentino Pérez no se lo trajo, no ficharon ningún otro de los recambios, de las alternativas que quería el propio presidente para el centro del campo, y hoy lo vimos, un centro del campo cojo, un centro del campo con pocos efectivos, con jugadores jugando fuera de posición, como es el caso de James Rodríguez, del propio colombiano, y así le ha ido al Real Madrid. Pero sí, James tiene razón, mejor que te suceda en la primera jornada, que todavía tienes margen. Ahora, Alex, estamos hablando pues del centro del campo. ¿Ahí es donde empiezan los pecados de hoy del Madrid? Por supuesto, por supuesto. Fíjate el centro del campo del Paris Saint-Germain, del equipo que hoy se lo comió, se lo merendó. Marquinhos, Gueye, que hizo un auténtico partidazo, Verratti también, pero no solamente los tres de dentro, los dos de banda, cómo bajaban, Di María, que estaba obviamente motivadísimo, y el trabajo de Sarabia por el otro costado. Al final sumaban 5 efectivos contra los 3 hombres del Real Madrid, contra Casemiro, contra Kroos y contra James, que además tampoco están en su mejor momento de forma, y en el caso del colombiano estaba jugando en una demarcación que no es la suya. ¿A qué me refiero? Pues que ni Hazard por la banda izquierda, que acaba de volver de una lesión, ni Bale por la banda derecha hacían el retroceso, y al final el Paris Saint-Germain jugaba en el centro de la cancha, en la sala de máquinas, en la zona donde se ganan los partidos, donde se cocinan los partidos, jugaba 5 contra 3. ¿Por qué Di María recibe solo en el primero y en el segundo gol? Porque no hay retrocesos defensivos, porque no hay jugadores específicos para esas posiciones, y ahí es donde realmente el Real Madrid perdió el partido. Alex, pasemos a hablar de la Juve, que ya me decías hace unos días que no te gusta para nada todavía cómo juega el equipo después de la presentación de hoy, y que el Atlético de Madrid tuvo esa capacidad de respuesta. ¿Sigue sin convencerte este equipo? También, pues Cristiano Ronaldo no apareció frente a uno de sus clientes favoritos. Bueno, Cristiano Ronaldo apareció en un jugadón en el minuto 95, que parecía un Cristiano Ronaldo 15 años más joven, cuando empezó a driblar a jugadores con bicicletas e hizo aquel remate que prácticamente salió lamiendo el palo. Pero más allá de eso, sí que es cierto que el portugués no tuvo un desempeño excesivamente brillante ni contundente, que era lo que acostumbraba a hacerle, como decías muy bien, al Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo. La Juve no me convence porque espero mucho más de Mauricio Sarri. Hizo un partido sólido, le ganó la primera parte del encuentro, los 65 primeros minutos del partido al Atlético de Madrid, ofreciéndole un poco al Cholo de su propia medicina. Le dio un poquito de cholina porque fue un equipo defensivo y un equipo que atacó muy bien los espacios, pero es un equipo demasiado italiano, fíjate la contradicción, la Juventus, para lo que esperamos de Mauricio Sarri. No tiene nada que ver esta Juventus con el Napoli, por ejemplo, de Sarri, que nos maravillaba con un juego ofensivo, con un juego de posesión, y tiene los elementos necesarios para demostrarlo. Espero mucho más de la Juventus, y sobre todo es imperdonable que un equipo italiano que se dedica a defender encaje 2 goles a balón parado. Eso es algo imperdonable. En el Atlético de Madrid hay que reconocerle la garra que tuvo y la fe que tuvo hasta el final para remontarle o para empatarle ese partido a la Juventus con esos 2 goles de cabeza. Así es. Alex, gracias por estar esta tarde con nosotros.